la Salud en SIDA, por sus siglas en inglés AHF. Ellos fueron los que promovieron esta fecha para reforzar las estrategias de prevención de VIH. Y bueno, solamente para antes de iniciar y por el programa que tenemos, agradecer el apoyo de DECER por facilitarnos el link y por estar haciendo frente a todas estas eventualidades de nuestro internet que falla bastante aquí en el Consejo Estatal. Quisiera decirles que, bueno, contamos con la presencia de varios compañeras y compañeros, y el compañero Leo. Nos va a acompañar Vero González Mejía de la organización justamente de DDC, Leo Espinosa de Códice. Vamos a contar con la presencia de Adilene, a quien le damos la bienvenida. Ella es una estudiante de tercer semestre y ahorita se las presento, de preparatoria. Y, por supuesto, de Candy Chávez, que es una activista en el trabajo con las mujeres trans. Entonces, pues quisiera ya por el tiempo que se ha ido perdiendo en estas fallas técnicas, pues iniciar con esta charla virtual, hablemos de condones, y nomás señalar que justamente DKT hace 2-3 años señalaba que en un estudio que ellos hacían, señalaban que el 25% de los varones aquí en México, apenas era el 25% quien sabía usar correctamente los condones. Una cifra que llama la atención, no sé qué tan actualizada esté, pero creo que en 3 años no debe haber cambiado mucho el panorama. Y esto a pesar de que los condones, tenemos referencias históricas de que se utilizan desde hace miles de años, ¿no? Estos vestigios encontrados en cuevas, en el sur de Francia, antes de la era cristiana, Egipto, muchas de estas culturas antiguas se utilizaban intestinos de animales, también de tela que se anudaban, una manera de protegerse ya de infecciones de transmisión sexual y también de embarazos no planeados, ¿no? El Falopio, por ejemplo, en Italia en el siglo XVI, hace el primer estudio, al menos del que se tiene referencia, entre 1100 hombres que utilizaban estos tipos de implementos, ninguno adquirió sífilis, que era la gran enfermedad de la época, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto creo que sí creemos al menos que es importante que sigamos hablando de condones, que sigamos promoviendo, y el objetivo justamente de esta charla es poder identificar estos retos y estrategias para fortalecer este uso de condón, que realmente asuma el papel protagónico en la prevención de VIH, otras infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, de embarazos no planeados. Así que para mí es un gusto agradecerles nuevamente su presencia y darle la bienvenida y la palabra a la maestra Verónica González Mejía, Verónica Alejandra González Mejía. Ella va a hablarnos de la negociación del condón, un reto para las mujeres, y les doy brevemente una semblanza. Es egresada de la maestría en Educación de la Sexualidad Humana por parte del Centro de Educación y Atención a la Salud y a la Sexualidad, es licenciada en Psicología, e integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de DDC. Ha sido coordinadora de diferentes proyectos en DDC Jóvenes, consejera en métodos anticonceptivos por parte de DKT, esta empresa mexicana que fabrica condones, y actualmente participa en diferentes proyectos para la prevención de la violencia contra las mujeres. Entonces doy la palabra a Verónica Alejandra, y un gusto que nos acompañes el día de hoy. Está apagado tu micro, bro. Ay, la nervia, pues, que me da. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo hablando de este tema, pues, que me apasiona, ¿no? Pues, bienvenidos. No te escucho, no sé si las demás personas sí. ¿Ahí sí me escuchan?
Ok. Perdón. Entonces creo que es Patti solamente. Sí, sí se escucha. Adelante, es un problema solamente no. Ok. Y bueno, voy a hablar justo este tema de la negociación de el uso del condón, específicamente como en la población de las mujeres, ¿no? Y me gustaría comenzar trayendo justamente la historia de las mujeres en la participación del uso de los condones como método de planificación y método de protección, pues si lo pensamos, no hace tantas generaciones tenemos esta participación, digamos, más activa sobre la decisión del cuidado de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad y de la elección de la maternidad. Si lo vemos desde ahí, podemos darnos cuenta que esto es algo nuevo para nosotras. Es decir, es muy probable que nuestras abuelas e incluso nuestras madres no tuvieran ni voz ni voto en este tema. Es muy probable además que ni siquiera pasara por sus mentes el tener la posibilidad de conocer un condón físicamente y mucho menos verlo como una herramienta para el placer sexual. Pues sabemos que el placer ha sido negado históricamente a las mujeres, pues el patriarcado nos coloca como objetos para el placer de los otros. Como ejemplo de esto que estoy diciendo, tenemos que fue hasta, por ejemplo, enero de 2004 que en la NOM 005 de planificación familiar se incluye la distribución de condones femeninos en los servicios de salud. Estamos hablando de apenas hace 17 años aproximadamente. Y bien, sabemos que el acceso a los condones no solo implica que tengamos el condón a la mano, también involucra tener adecuada información sobre su uso, y en el caso del condón femenino o condón interno, esto casi no suele pasar justo por la poca distribución que hay y la difusión del mismo. Además de las carencias que sabemos que tiene el sistema educativo en materia de educación sexual integral. Entonces, son pocas las mujeres que conocen el condón femenino. Son pocas las mujeres que tienen la posibilidad de tener uno o varios condones para su uso, su práctica sexual, y son pocas las que saben colocarlo de forma correcta. Aquí ¿Se me congeló a mí o...? A mí también. A mí también, yo no escuché la mayoría. De todas. Alejandra, no te estamos escuchando. Híjole, estas fallas con internet, qué terrible. A ver, pero... Sí, se congeló la imagen de Vero. No sé qué está pasando con esta llamada. Le estoy marcando. Pero me preocupa que ahorita que pueda volver a conectarse ya no pueda entrar. Sí. Bien. Pues en lo que Vero aparece, ¿qué les parece si continuamos con el programa con quienes están y nos vamos ajustando? Adilene, ¿estás ahí? Sí, buenos días, aquí estoy. Bueno, entonces déjenme presentarles a Adilene. Adilene la invitamos para hablarnos del inicio de la vida sexual con condón. Adilene es una estudiante curiosa, inteligente, sensible a las personas que le rodean. Es alumna regular de tercer semestre de preparatoria y actualmente está motivada para aprender con las clases en línea.
conoce y vive la situación de las mujeres adolescentes en su comunidad, y justamente por eso fue que le hicimos la invitación a que nos hablara justamente de lo que vive, de lo que pasa, de lo que comparte con sus amigas en la preparatoria. Entonces, dejo la palabra a Dilene y la escuchamos, esperando que Vero pueda volver a conectarse. Gracias, bienvenida. Pues, hola, buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Adilene, soy alumna de tercer semestre del plantel 10 de San Sebastián el Grande, no sé si lo ubican en el COBAE. A mí me invitó una maestra del COBAE para hablar acerca del tema de lo que vivimos nosotras las adolescentes cuando empezamos nuestra vida sexual. En algunos casos que he platicado con varias amigas y compañeras, pues se nos hace algo incómodo para la persona como al momento de contarlo, porque es algo muy íntimo y muy personal. Entonces, para mí la verdad, de las veces que me han platicado mis amigas, son problemas con su pareja porque no se ponen de acuerdo en una solución. Si él decide no hacerlo, si él lo quiere hacer con protección, si ella no lo quiere hacer, si el muchacho no le parece que ella tape su cuerpo, si quieren usar protecciones, si están de acuerdo con todos los riesgos que vienen, si pudieran hacer un poco de conciencia los dos, todos los riesgos, todas las cosas que pudieran pasar, todos los riesgos que pudieran pasar, las infecciones, no, cómo llegar a un acuerdo de que lo que él quiera, o sea, de que lo que quieran hacer se haga, pero lo que los dos estén de acuerdo. Si la muchacha quiere, si él no quiere, si se va a hacer un cierto tiempo y si están de acuerdo los dos a que es algo pues que les vaya a servir y que lo vayan a disfrutar los dos y no solamente una persona, porque es incómodo no tener un acuerdo con esa persona que tú dices, o sea, tienes que respetar mi cuerpo y tienes que respetarme a mí porque es mi cuerpo y si tú quieres, pues se puede hacer de una cierta forma de que los dos estén conscientes y de acuerdo. Y en varias veces es bueno ir a los centros de salud, que es uno de los sitios que más los jóvenes conocemos, que es donde nos pueden ayudar, dándonos cierta información, en veces regalando los condones, pues dándonos cierta información que nos sirva y en un lugar que a veces no vamos por vergüenza, porque nos da pena o sea, que nos den esa información, porque en sí, bueno, para mí, en realidad hablar de eso es muy penoso, me da hasta pena ahorita hablar aquí, porque hay muchas personas que no conozco y la verdad, no estoy bien, o sea, estoy nerviosa, no sé si se note, y a mí la verdad, en mi caso, la verdad que me tocó ir a pedir esa información, pero fue por una tarea, fue algo muy vergonzoso, porque la persona que me atendió, o sea, íbamos yo y unos amigos, nos preguntó que si ya habíamos tenido algún tipo de relación, que si ya habíamos, o sea, que si teníamos planeado y si sabíamos toda la información, los riesgos que podían pasar, que si ya nos habían explicado varias cosas, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero
sí se nos hizo como algo incómodo, porque en sí es incómodo para todas las personas hablar de ese tema. Entonces, pero es a la vez es bueno y es malo, porque hablas con la persona y él sabe que te tiene que entender y es vergonzoso, pero es algo que tú tienes que expresar de tu persona y de que esa persona entienda acerca de ti. No sé qué más, si tengan una pregunta o algo, no, no sé. Yo tengo una, Adi. Te escuchaba ahorita hablar de cómo esto de, pues claro, que le da pena, ¿no? Sobre todo a esa edad cuando uno va iniciando la vida sexual o la quiere iniciar, pues da pena, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí con tus compañeras de la escuela, con tus amigas? ¿Cómo ves esto de también hablarlo con la familia? O sea, ¿se habla de eso? Ahorita los adolescentes de esta edad están hablando de sexualidad en sus casas, o es algo que sigue siendo, a tu parecer, que es algo que sigue siendo como medio a escondidas, incluso no con todos tus profes tienes confianza como de hablar de esos temas, o cómo sucede entre ustedes. No sé si nos puedes platicar de eso. O tú, por ejemplo, has llevado alguna clase, o sea, ¿ya te ha tocado que te den clases de educación sexual? Es la mayoría, pues en lo que es, corre la secundaria y lo de los 3 semestres que llevo de la preparatoria, en, pues en sí hemos hablado de eso y la verdad, como el tema siempre no es, hay varias, muy poca persona más bien, perdón, que hablas con sus papás acerca de ese tema. Y la verdad los demás como que tienen más confianza en un amigo, o no hablar nada de ese tema, porque pues es muy vergonzoso para nosotros de esta edad. Y hablarlo mejor entre compañeros o amigos se nos hace un poco mejor, porque entre familia, pues no, y en un maestro, a lo mejor puede haber un maestro o una maestra que sí le tengas confianza o que te hagas como un amigo y le puedas contar tus cosas, pero es muy rara la vez que te puedas hacer así como la confianza de hablar con un maestro. Y pues en las personas sí como que personas, por ejemplo, un familiar, pues sí nos da un poco más de pena porque es algo más íntimo. Tal vez estaría bien porque pues nos pueden orientar más, hablar cerca más del tema entre familia nos haría un poco mejor, porque así ellos nos pueden dar unos buenos consejos y ayudarnos más, pero pues somos muy penosos, como muy, hay unas personas, no, porque sé que hay diferentes, entonces pues, sí, se me hace algo. Adilene, se está escuchando muy baja tu voz. Ay, ¿ya se escucha mejor? Ya. ¿Ya? Ah, ¿sí alcanzaron a escuchar? ¿Qué pasó? Sí, nada más como que te habías alejado del micrófono, pero ya ahorita ya se volvió a escuchar bien. ¿Ahí sigues, Adi? Un mensaje que puso una persona, bueno, no sé si es una maestra, no. Y bueno, yo creo que para mí es todo fue lo que yo tenía que hablar, no sé si tenga que preguntar otra cosa o algo así. Pues básicamente, Adi, era como que nos compartieras estas situaciones que viven tus amigas, tú, en relación a este inicio, esto que nos compartías de la dificultad para pedir información, de este sentimiento de pena, de la dificultad para acceder a condones a veces, ¿no? Para que los centros de salud se los puedan dar. Entonces, gracias por compartirnos esta parte. Entendemos que muchas veces
Hay cierta resistencia de las parejas a querer utilizar el condón, cómo a veces justamente se presiona para empezar la vida sexual activa, estas situaciones que ustedes como adolescentes viven día a día, ¿no? Y para nosotros es interesante conocer estas problemáticas porque, bueno, lo que queremos es buscar estrategias que nos permitan poder eliminar estos obstáculos para el acceso de los condones, para el acceso a la educación integral de la sexualidad, para el acceso a la información y que puedan disponer de ellos cuando los requieran, a fin de evitar justamente riesgos tanto para VIH, infecciones de transmisión sexual, como embarazos que no son planeados en ese momento de la vida. Efectivamente, hay comentarios, entonces, ¿les parece, perdón, yo no lo dije, pero qué les parece si dejamos las preguntas hasta el final? Y entonces, en este momento, Adilene, agradecemos tu participación y vamos a ver, pero... Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, voy a dar la palabra a... En el programa sigue Leo. Tenemos un problema con la maestra Verónica González, que nos estaba compartiendo, pero tuvo el problema de que se le fue la luz en su casa, entonces está en este momento incomunicada. Y bueno, ¿quién nos abrió el link? Justamente la maestra Patricia Ortega. En este momento está fuera, el sistema también la sacó, no entendemos por qué. Así que vamos a darle la voz a Leonardo, al maestro Leonardo Espinosa Gómez. Él nos va a hablar del uso de condón entre los hombres que tienen sexo entre hombres. Y bueno, había la pregunta, ¿no? ¿Cómo es un hábito? Y les comento que Leo estudió citología, histología, comunicación y diseño gráfico. Terminó la maestría en diseño y desarrollo de nuevos productos en la Universidad de Guadalajara. Tiene intereses y habilidades relacionados en el campo de la psicología y la comunicación, tecnología y desarrollo de estrategias hacia los entornos equitativos e incluyente como soporte a las políticas públicas. Actualmente Leo preside la organización civil Códice, Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, que es una asociación civil, organización de sociedad civil con más de 15 años de trabajo, derribando justamente barreras entre personas LGBTIQ, más todo lo que se va acumulando, ¿no? Toda esta gran diversidad sexual que somos todas las personas y sus derechos humanos. Ha estado involucrado en el diseño y aplicación y evaluación de proyectos para prevenir y atender VIH desde el 2012. Entonces, pues tienes la palabra, Leo. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, me da mucho gusto ver gente, un montón de gente aquí reunida. Ojalá después esta grabación esté disponible también en el sitio de Coesida para que mucha más gente que quiera entrar la pueda revisar. Por lo pronto, pues agradezco el espacio que me abre Coesida para poder platicarles un poco de la experiencia que hemos tenido, la más actual que hemos tenido, sobre todo porque del año pasado, por iniciativa del CENSIDA y del Coesida, nosotros iniciamos un pequeño análisis para saber cómo era el uso de los insumos de prevención en los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas trans. Y las personas trans. Entonces, el asunto es que volvimos a hacer esta investigación este año. Tenemos hasta ahorita 300 resultados más o menos de encuestas sobre cómo se utiliza el condón. Y pues quería compartirles un poco de estos resultados para que nosotros podamos concluir si realmente existe, se está dejando de utilizar el condón, por qué se deja de utilizar el condón, cuáles son las barreras. ¿Cómo es que el condón puede ser un hábito? Más o menos en lo que nos platicó, en los que les platicaban sobre mí, es que tengo muchos estudios sobre cómo desarrollar productos y generalmente los productos que yo desarrollo son productos educativos encaminados a la prevención y atención del VIH, como proyectos y programas. Entonces para mí esta parte de investigación y esta parte estadística es súper importante. Voy a tratar de ponerles mi pantalla, sobre todo para que revisemos algunos datos de esta encuesta de insumos de prevención, la cual voy a pasar algunas diapositivas. Ya están viendo, me imagino, ¿no?
Sí, ya. Perfecto. La cual voy a pasar rápido las diapositivas que no necesitemos y se las voy a comentar. Lo primero es que fue realizada, la mayor parte de la gente que nosotros atendemos está entre los 25 y los 37 años. El 99.4% de las personas que contestaron fueron hombres. Nosotros generalmente atendemos a hombres que tienen sexo con otros hombres y algunas personas trans. La mayoría del estado de Jalisco, bueno, todos del estado de Jalisco, de diferentes municipios, y la primera pregunta era si las personas habían recibido insumos de prevención en el último año, insumos que podrían ser pruebas, condones, lubricantes y asesoría. Entonces, un 37.7% nos decía que no había recibido insumos de prevención en ese último año, en los últimos 12 meses. Cuando nos contestaban que sí, les preguntábamos qué era lo que habían recibido, y solo la mitad había recibido condones. De esa mitad que recibió condón, de esas personas encuestadas, el 28% son lubricantes y el 17% pruebas de VIH y el 1.8% PrEP, porque si ustedes lo recuerdan, de entre todos los métodos de prevención que existen, ahorita hay un estudio de implementación sobre PrEP exclusivamente para personas de alto riesgo, que sean hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores sexuales y personas trans. Entonces, probablemente este 1.8% de las personas que nosotros encuestamos son las que obtienen PrEP por ese estudio y las que van con un médico particular para comprar el PrEP directamente en la farmacia, que también existen. Estas personas del 51.6% que recibieron condones, algunas también habían recibido lubricantes. El 28.8% son las que exclusivamente recibieron lubricantes. Le preguntamos a las personas que encuestamos si utilizaban condón en todas sus relaciones sexuales. Y justamente esto es lo que nos interesa saber, ya que el 55.8% son los únicos que utilizan condón. Entonces, les preguntamos justamente, esto es sobre todas sus relaciones sexuales. Sé que es difícil que podamos decir nosotros que utilizamos condón en todas nuestras relaciones sexuales, porque hay muchos motivos para no utilizar condón. Así como hay motivos para usarlo, hay muchos motivos para no utilizarlo, y el no utilizar condón en algún momento fue visto como algo delictivo. No utilizar condón era un atentado a la salud de las personas, pero la realidad es que no utilizamos condón en algún momento de nuestra vida, porque ya sea porque queremos procrear, por muchas razones, las cuales vamos a explorar más adelante. Pero el asunto, responder la pregunta, ¿utilizas condón en todas tus relaciones sexuales? Sí entendemos que el 44.2% diga que no. Sin embargo, en la siguiente pregunta, esta sí es muy importante. Le preguntamos a las personas que si utilizaron condón en su última relación sexual. De las 308 respuestas que hemos tenido, las últimas de este año, nos contestaron que 34% que no, y un pequeño porcentaje más o menos del 4% no nos contestó. Eso quiere decir que una gran parte de la población encuestada no está utilizando condón o no admite haber utilizado condón en su última relación sexual. Cuando hablamos de lubricante, el 42.2% nos dice que no lo utiliza. Y nosotros sabemos que la combinación entre condón y lubricante hace que la eficacia del condón aumente considerablemente. De hecho, muchos de los estudios que hablan sobre por qué ese 1% que dicen que no funciona el condón tiene que ver con el mal estado del condón, con no utilizar lubricante, con no estar habituado al uso del condón. Entonces, el lubricante es una parte esencial dentro de la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual cuando se toma como un hábito. Nosotros hablamos de hábito cuando tenemos ese tipo de actitudes y acciones sin tener que estar tan conscientes de hacerlas. Es decir, lo que nosotros hacemos todas las mañanas cuando nos levantamos, yo ya les iba a preguntar como si esta fuera una clase, no sé si puedo hacerlo. A ver, ¿qué es lo que hacen cuando se levantan? Lo primero que hacen cuando abren los ojos y se despiertan. ¿Quién sabe? Yo tomar agua. Agarrar el celular. Justamente ese que dijo tomar agua, no le creo mucho, porque primero pues tendría que hacer una serie de acciones para llegar hasta el agua, pero a todos los temas
que dijeron agarrar el celular es exactamente lo que ahorita hacemos todas las personas que tienen el rango de edad de las que nosotros encuestamos. Y eso que hacen es un hábito que generó un producto como el celular por medio de sus aplicaciones. Entonces, ustedes no están en la mañana diciendo, mañana en la mañana me voy a poner un recordatorio para agarrar el celular, que sea lo primero que haga. No, eso es un hábito, es lo que nosotros ya incluimos dentro de nuestras acciones cotidianas sin ser conscientes de ellas. Entonces, para que el condón sea un hábito, tendría que agregarse dentro de nuestras acciones cotidianas. Entonces, ahí ya empezamos a construir la respuesta. ¿El condón es un hábito? La vamos a seguir respondiendo. Entonces, por lo pronto, utilizar condón no es un hábito para el 34.4% de las personas que encuestamos y tampoco utilizar condón y lubricante. Los condones. Ese es el lugar donde se obtienen los condones para las personas HCH que encuestamos. Una gran parte van y los compran directamente en la farmacia. Y claro, es un poco lógico porque si nosotros nos ponemos a pensar en organizaciones de la sociedad civil, sector salud, o como fuentes de insumos de prevención, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de condones. La primera es la entrega de condones disminuyó sustancialmente en el 2020 y en los 2 años subsecuentes, pero sobre todo en el 2020, no porque no se tuvieran los condones, sino por el asunto del contacto con las personas que los necesitan. Es decir, la pandemia hizo que las personas no acudan ni al sector salud, ni a las organizaciones de la sociedad civil en el mismo número que lo hacían antes. Atendemos menos personas. Ahora, ¿por qué las farmacias presentan como este casi 50% de ser los proveedores de los condones? Es muy lógico porque hay muchísimas farmacias. Si nosotros pudiéramos ubicar estos insumos en el mismo número de farmacias que existen, es decir, que las personas pudieran encontrar cada 5 o 6 cuadras un lugar donde obtener condones del sector salud, pues también los podrían obtener así de fácil. Es más fácil ir a una farmacia 24 horas a obtener los condones. Y esto responde, hace como 10 años, las organizaciones de la sociedad civil, nosotros sabíamos que había un problema específico para obtener los condones. Es decir, se me acaba de olvidar el término. La franquicia de farmacias más importante de Guadalajara, no quería vender condones porque estaban en contra de sus principios morales. Entonces, poco a poco, las organizaciones de la sociedad civil, junto con el gobierno, empezamos a romper ese estigma, a proveer los condones, enseñarle a la gente cómo utilizarlos para que se habituara a ellos. Pero por lo visto, como nos dice la compañera adolescente que participó hace rato, pues no podemos dar por sentado que todos los adolescentes y jóvenes están más abiertos a abrir estos temas, porque todavía el estigma, el tabú, la discriminación hace que les dé pena preguntar o hablar sobre estos temas. Entonces creo que todavía hay mucho trabajo que hacer sobre eso. Por lo pronto, pues cuando menos en todas las farmacias la gente puede encontrar condones. Y cuando menos para la zona metropolitana de Guadalajara es fácil acceder a los condones por medio de las farmacias, la sociedad civil y el sector salud. Más o menos las personas más comúnmente utilizan 2 condones por relación sexual, que fue lo que nos respondieron. Y esto es muy interesante porque el 36% de las personas que encuestamos nosotros, que si se fijan son personas jóvenes, nosotros empezamos a encuestar desde la mayoría de edad, pero la mayoría que nos contestaron tienen entre 24 y 35 años, pues tienen cuando menos una relación sexual por semana. Eso quiere decir que estas personas utilizan 2 condones a la semana, que son 4 condones al mes. Pero justo a un lado están las personas que tienen 3 veces a la semana, el 24%. Estas personas utilizarían mínimo 6 condones a la semana, que son 24 condones al mes. Entonces esto es interesante, los condones sí se necesitan y sí se utilizan, cuando menos por el 50% de las personas que nosotros encuestamos. Y me voy a saltar estas. La mayor parte de las relaciones sexuales de las personas encuestadas fueron con hombres, otras fueron con mujeres y hombres. Eso es bien importante,
Le preguntamos a las personas encuestadas, que fueron 308, si han tenido sexo anal receptivo sin uso del condón. Y el 60% dijo que no, pero ese 38% que dijo que sí, tiene... Este es el caso del tipo de contacto sexual de alto riesgo. ¿Qué cosas tenemos que estimar aquí? Bueno, recuerden que un 6% de las personas que nosotros encuestamos nos dijeron que están en PrEP. Entonces ese 6% sí tiene una manera de prevenirse del VIH, pero no de otras infecciones. Entonces, eso quiere decir que más o menos un 34% admite haber estado en riesgo de adquirir VIH o otra infección de transmisión sexual en los últimos 6 meses. Aquí viene siendo entonces muy importante lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros decimos, a ver, ¿realmente es un hábito? Y ahí vamos ahorita a la conclusión. Esta es la encuesta. También hicimos una encuesta sobre lugares de encuentro. ¿Cuántas personas de estas que habíamos encuestado habían ido a lugares de encuentro y a qué lugares de encuentro? Entonces, el 29% no ha asistido a ningún lugar de encuentro, pero el 70% sí ha asistido a un lugar de encuentro. Y estos son los lugares de encuentro que más nos mencionaron, sobre todo los que yo creo que en la categoría de baños de vapor son los más populares. Y algo bien importante que tenemos que mencionar con relación al condón es que muchos de estos lugares, sobre todo hay algunos cibercafés, aquí veo unos que tienen en suma más o menos al 10% de la población. En esos cibercafés no permiten llevar condones ni hacer acciones de prevención, y son lugares que pocas condiciones de salubridad tienen. Pero los lugares más populares, como pueden ser baños de vapor y sitios de encuentro, que más o menos yo calculo que es un 25% de las personas encuestadas que asisten a esos lugares, sí son lugares que tienen oferta de condones y que además permiten actividades de prevención. Entonces, eso ayuda a que la persona pueda promover el hábito de uso de condón. Y ahora, haciendo uso de mis minutos, voy a dejar de presentar. A lo mejor voy muy rápido, disculpen, pero tengo poquito tiempo para hablar de esto. Mercedes tiene la mano levantada. Mercedes, ¿tiene algo que comentarnos o solo se levantó su mano por error? No. Bueno, mientras vemos qué onda con Mercedes, les decía, entonces, ahora que sabemos cómo se forman los hábitos, qué son los hábitos, y sabemos todas estas condiciones sobre el uso del condón, ¿qué son las cosas que hacen que una persona no utilice condón? ¿Qué es lo que creen ustedes que sea? ¿Qué condiciones? Yo creo que una de las condiciones que más nos atañe para que las poblaciones dejen de utilizar el condón es el estigma que existe alrededor de la falta de sensibilidad, del no voy a sentir lo mismo, no se siente igual. Muchas veces esta situación conlleva el hecho de evitar el uso del condón porque se cree que el placer disminuye. Es una de las tantas que, al menos en mi criterio y de lo que yo he podido reconocer, se ha dado mucho. Candy, tienes toda la razón. De hecho, esa es una de las principales. Y hay que reconocer algunas cosas. Sí es cierto, no es lo mismo utilizar condón. Sí es cierto, el condón, le encanta a la gente decir que el condón es una cosa antinatural. Y esa frase de lo antinatural, como me da risa, porque pues la realidad es que muchísimas de las cosas que hacemos son antinaturales. Es decir, son cosas que no nacimos con ellas, que cuando nos sacan de nuestra mamá, no las traemos ahí. Entonces, si desde ese punto de vista se ve como algo antinatural, pues la mayor parte de las cosas son antinatural. Y es que el asunto es que también nosotros durante el juego sexual, durante todo durante todas estas etapas previas a la penetración, pues utilizamos muchas cosas que no están incluidas con nosotros. Entonces, el punto con el uso del condón es que existen muchas estrategias para que nosotros podamos incluirlo, así como incluimos el celular. A ver, nadie nació con un celular y todas las mañanas lo desbloqueamos para ver cuántas notificaciones tenemos. ¿Cuáles son las cosas importantes que hacen que un producto se convierta en un hábito? Son 4. La primera es
voy a ser súper conciso con esa. O la más importante es que nosotros podamos sentir una recompensa a la hora de utilizar ese producto. Y en el caso del condón, existen muchas recompensas. Que la primera es sentirnos seguros de que estamos haciendo cosas y acciones hacia nuestra prevención. Otra es que hay condones que son de color, de sabor, de sensaciones y de texturas diferentes que también le agregan esas ganas de utilizar el condón, esa diversidad y esa creatividad. Y cualquier otro juego que nosotros podamos utilizar con nuestra pareja. Eso, entonces la recompensa. ¿Cuál es la segunda? La inversión. Nosotros primero tenemos que tener un disparador, algo que haga que las personas se acuerden de que existe el condón y que lo pueden utilizar y saber cómo utilizarlo. Entonces estos disparadores pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, pueden ser los comerciales, puede ser el sistema de salud, puede ser nuestra pareja que llevó un condón. Eso es lo primero que tiene que haber. Después de eso, necesitamos que la gente haga una inversión, que la gente obtenga el condón, que la gente hable el condón, que la gente se ponga el condón. Y para eso tenemos que decirle cuáles son los beneficios de utilizar el condón y que la gente sienta que tenga una recompensa. Entonces, con esas 4 acciones, si las promovemos, la gente repite el ciclo cada vez que tiene relaciones sexuales, cada vez que quiere utilizar el condón. Y hay muchas otras estrategias que se pueden utilizar, pero esas son las más básicas, como el ciclo más básico. Primero, que exista un disparador, algo que le diga que hay que usar condón. Después, que la gente sienta que tiene una recompensa y que esa recompensa genere una acción. Ese es el paso número 3. Y el 4 es que la gente tenga la disponibilidad para repetir el ciclo. Entonces, y que nosotros vayamos modificando también. Toda la variedad que existen de condones hacen que la gente tenga más opciones para que no se vuelva algo totalmente aburrido. Porque es un hecho, la gente ha tenido menos acceso al condón, la gente ha dejado de utilizar el condón porque no encuentra este tipo de motivaciones. El VIH parece ser un tema que ya no es tan grave, las infecciones de transmisión sexual están siendo menos, como existe menos información veraz disponible al acceso de las personas, porque ahorita todo el tema es el COVID. Entonces, eso sí ha afectado en el uso del condón. Además de que existen otros métodos como el PrEP, para prevenir el VIH. Sin embargo, también en estos estudios de implementación de PrEP se ha visto que no todas las personas que utilizan PrEP dejan de utilizar condón. Y las personas que tienen una relación monógama en la cual acuerdan fidelidad mutua, también dejan de utilizar condón. Las personas heterosexuales que quieren tener hijos o cualquier persona que quiera tener hijos, deja de utilizar condón también para tener hijos. Entonces, existen muchas razones para dejar de utilizar condón. Candy, no sé si levantaste la mano. Sí, es algo en lo que yo y tú comentaste, y bueno, hay un poco más de énfasis en mi participación, pero la realidad también es que cuando les hablamos del PrEP, la gente lo toma como un sustituto del condón. Y deja muchas veces, y no en su mayoría, pero en muchas ocasiones dejan de utilizarlo, y porque me tocó el caso de escuchar incluso chicos gays y otras chicas trans que decían que lo dejaban de utilizar porque ya tomaban PrEP. Y debemos recordar que el PrEP es un complemento al uso del condón, o el condón es un complemento al uso del PrEP para prevenir con mayor eficacia el contacto de riesgo para VIH, que no es usar uno u otro, que lo más recomendable es que utilizáramos ambos para de esta manera poder tener clara la idea de la prevención. Por lo menos es el criterio que yo trato siempre de manejar. Sí, Candy. Además, otra cosa que hay que mencionar es que apenas estamos aprendiendo a utilizar PrEP. O sea, el PrEP es algo tan nuevo que en el estado de Jalisco no estamos habituados a su uso, ni sabemos qué beneficios tiene, ni sabemos, o sea, la información. Y cuando digo sabemos, no me refiero solo a mí, me refiero a la población en general que nosotros encuestamos. Es algo que la gente apenas está aprendiendo. Entonces la gente va a aprender en algún momento dado
en qué etapa de su vida utilizarlo, cómo utilizarlo, en combinación con qué, entre otras cosas, porque mucha gente de la que nosotros encuestamos me dice, a ver, mi pareja, yo tengo una relación monógama con mi pareja y mi pareja es indetectable y nosotros decidimos que no vamos a utilizar condón. Y bueno, entonces nosotros en la labor de consejería hablamos de diferentes opciones para reducir el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual, o hablamos de otros beneficios que tiene el condón, o de otras maneras en las que puede ser incluido durante la vida sexual. Eso es algo que la gente tiene que tener. Pero pues, a ver, nosotros alcanzamos a 308 personas como organización civil en un lapso de poquitos meses. O sea, nosotros no podemos acceder al gran sesgo de la población para que tenga esos servicios. La realidad es que las personas deberían de tener acceso a esa información en sus servicios médicos comunes, en la Secretaría de Salud, por ejemplo, pero la gente no está habituada a ir a ese tipo de cosas a la Secretaría de Salud. O sea, no, por muchas razones. Digo, para hablar de por qué la gente no va a los servicios de salud, tendríamos que hacer otra presentación, pero sí es cierto, o sea, la realidad es que, a ver, el condón es súper importante porque es económico, porque es un método de barrera, porque es como lo que más conocemos, lo que más podemos utilizar, pero, por otro lado, es importante también que la gente escoja desde su autonomía, desde su no me acuerdo la palabra, pero tome cuál es la decisión de qué método es el que más le va a utilizar y que sepa que ningún método, espero no equivocarme, ningún método es excluyente de otro. ¿Ok? Entonces se puede utilizar el condón y se puede utilizar el PrEP. Ahora, para finalizar, yo entrevisté a algunas de esas personas, específicamente las que tenían algunas respuestas o preguntas, y me comentaban diferentes cosas. Por ejemplo, había gente de parejas cerradas que me decían, no, es que yo sigo utilizando condón porque no sé si mi pareja en algún momento me va a ser infiel o algo así, y nosotros ya lo tenemos como un hábito, entonces a nosotros no nos causa ninguna sorpresa. Pero en contraste había parejas que me decían, no, es que si él de pronto me propone utilizar condón, yo pienso que es una infidelidad o que me está haciendo infiel con alguien. Entonces estas son cosas que se tienen que trabajar. Por otro lado, había gente que me decía, a ver, yo tengo mi pareja, tenemos un acuerdo, y cuando vamos a ciertos eventos de sexo, yo utilizo condón con todas las personas con las que tengo sexo, pero con mi pareja no. Entonces, es una persona que no siempre utiliza condón. O sea, y que realmente tiene como su estrategia de prevención. Asimismo, hay personas que me dicen, pues es que nosotros... pues estamos en PrEP, entonces no utilizamos condón por diferentes circunstancias, que alergias, que no sé, no nos gusta. Hay gente que es válido que te diga, a mí no me gusta utilizar el condón. Ok, está bien, no te gusta utilizar el condón, pero ¿cuál es tu método de prevención, de reducción de riesgos? Y eso es realmente importante, que la gente tenga acceso a las opciones, que la gente sea consciente de las acciones que toma o de las que no toma, y que también tenga acceso a la tecnología. Creo que ya estoy fuera de tiempo, entonces pues espero que sí hayamos podido contestar la pregunta. ¿El condón es un hábito? Pues hasta ahorita, cuando menos el 40% de las personas encuestadas no lo tienen como un hábito. Gracias, Leo. Muy interesante toda la presentación y esto que nos planteas, justamente poder ubicar de manera tan clara estas barreras y también estas estrategias de lo que falta, ¿no? Creo que para no hacer más tiempo, voy a dar la palabra nuevamente a la maestra Verónica González, que en este momento se puede conectar, aunque va a estar sin pantalla porque está sin luz. Entonces, quería interrumpirte un momento, discúlpame. Sí. Solo decirles a cualquier persona que tenga una duda que nos puede escribir al sitio que es www.codice.org.mx. Ahí va a encontrar nuestras redes sociales, va a encontrar el Facebook, el Twitter. Si nos escriben a Facebook, yo o Jaime o Luis contestamos, entonces ahí nos pueden encontrar.
para cualquier duda, pregunta o acceso que necesiten con Códice. Gracias. Sí, Magda. Leo, tenemos las preguntas, dejé las preguntas para el final. ¿Te parece si pones los enlaces y los contactos justamente en el chat para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos? Gracias. Sí, digo, cualquier cosa que no tenga que ver con el tema de hoy del condón, que nos pregunten por nuestro sitio web, pero sí, las preguntas más tarde. Gracias. Okay. Vero, ¿sí estás o te marco? Sí, aquí estoy. Bueno, no sé si estoy de acuerdo quien seguía, que es Candy, o si tenga que como algún compromiso así, yo me puedo esperar hasta el último, no hay problema. Pero si no, sigo pues. Por mí sin ningún inconveniente, yo puedo esperar hasta el final. Va, de acuerdo. Y bueno, no sé en qué parte me quedé, pero yo venía diciendo justo que somos nuevas, ¿no? Hablando del tema de la participación de las mujeres en el uso del condón, somos nuevitas en esto, y bueno, hacía esta reflexión de que si nos ponemos a pensar en que muy probable nuestras abuelas e incluso nuestras madres pues no tuvieron ni voz ni voto en este tema, ¿no? Y es muy probable que además ni siquiera pasara por sus mentes el tener la posibilidad de conocer un condón físicamente y mucho menos verlos como una herramienta para el placer sexual, pues el placer es una cosa que ha sido históricamente negado a las mujeres, ya que el patriarcado nos coloca como objetos para el placer del otro. Y como ejemplo de esto, por ejemplo, bueno, como ejemplo, yo pensaba que en que fue hasta 2004, o sea, muy recientemente, que en la norma 005 de planificación familiar se incluye la distribución de condones femeninos en los servicios de salud. Estamos hablando de apenas hace 17 años, ¿no? Ahora bien, sabemos que el acceso no solo implica que tengamos al alcance el condón, también involucra tener adecuada información sobre su uso, y en el caso del condón femenino o condón interno, esto casi no suele pasar por la poca distribución y difusión del mismo, además de las carencias que tiene y que sabemos que tiene el sistema educativo en materia de educación sexual integral. Entonces, son pocas las mujeres que conocen el condón femenino o condón interno, son pocas las que tienen posibilidad de tener uno o varios disponibles para su práctica sexual, y son pocas las que saben colocarlo de forma correcta. Y bueno, ahora que estoy hablando del condón femenino, me gustaría aquí hacer un paréntesis y mencionar que algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con derechos sexuales y reproductivos hemos notado algunas fallas en el condón femenino o condón interno que se está distribuyendo actualmente en la Secretaría de Salud, y pues me gustaría que quede como un llamado para su revisión, pues es un condón que tiene el anillo externo el anillo interno, muy rígido, a pesar de que es un poco más pequeño que los convencionales, sí es muy rígido y esto complica la colocación, pero además el anillo externo es bastante blando y eso da la sensación de inseguridad, pues se siente como que se va a introducir en la penetración. Incluso ya hay un caso de una compañera donde sí ocurrió esta situación y obviamente esto pues es algo grave. Sabemos que no solo se usa para la penetración vaginal, sino que también se usa para penetración anal en caso de hombres que tienen sexo con otros hombres, por ejemplo, o para el contacto vulva a vulva en las relaciones lésbicas. Desconozco si en estos casos persiste la sensación de inseguridad, pero al menos en el caso que les menciono sí, e insisto que es un llamado para que la Secretaría haga la revisión de ese condón. Si me da chance al final les muestro, aquí tengo dos a la mano,
con características distintas de lo que les estaba hablando. Y bueno, continuando, cierro ese paréntesis. Bueno, en el caso del condón masculino o condón externo, digamos que es más accesible, hay más información a la mano de su uso y obviamente es más probable que sí tengamos varios de estos para nuestra práctica sexual. En este caso, a las mujeres poco a poco nos hemos ido involucrando en su uso, incluso astutamente las mujeres lesbianas también al crear el cuadrito de látex con este condón y pues utilizarlo para sexo oral, pero las mujeres heterosexuales seguimos encontrando obstáculos para disfrutar, pues nos damos cuenta que no basta con tenerlo disponible, con saber cómo colocarlo, con ponernos creativas para la colocación, si el compañero te sigue resistiendo pues a ponérselo. Y pues también tenemos que estar ahí creando estrategias y aprendiendo a eliminar las objeciones que ellos nos van poniendo para evitar ponérselo, como esto de que no se siente placentero, que no les queda, que la alergia al látex, entre otros pretextos que nos encontramos. Al menos en mi caso me gusta pues encontrarme con otras mujeres, ¿no? Y platicar sobre los pretextos que nos han puesto a veces para evitar ponérselo, y a veces resulta gracioso las cosas que llegan a decir, pero al final esto termina siendo terrible, pues algunas, como yo venía diciendo, somos la generación que apenas está aprendiendo a darle peso a nuestra voz y prioridad a nuestras vidas y a nuestros sueños, y pues algunas cuantas terminan cediendo a la voluntad de su pareja, dejando a un lado lo que quieren y pues obviamente poniendo en riesgo su salud. Y bueno, les quiero platicar acá un par de experiencias. Me voy a ir rapidísimo porque sé que estamos como sobre tiempo. Hace poquito yo tengo bastantes amigos ahí amigos y amigas en el mercado de San Juan de Dios, y hace no más de 15 días me acerqué porque fue cumpleaños de una compañera de ahí, una locataria, y estaban contando la historia de un chico que terminó con no terminó, apenas estaba saliendo con la chica, se dio cuenta que ella cargaba sus condones y pues hizo el comentario, o sea, dejó de salir con ella cuando se dio cuenta de eso y hizo el comentario de que pues si cargaba los condones era porque le ponía siempre, ¿no? Entonces, otra cosa que obstaculiza, ¿no? Esta participación o que se suma a estos pretextos, pues son los prejuicios machistas que siguen vigentes, ¿no? Y además que es un joven como de 19 años, pues. Entonces siguen vigentes y siguen causando pues grave daño, ¿no? A esto. Yo en ese momento estaban cuidando la identidad del chico, ¿no? No querían decir como quién era, y yo sí les dije, ay, no, a mí síganme quién es, porque todas debemos de saber que con ese tipo no nos vamos a vincular, ¿no? Por el tipo de pensamiento y porque es sumamente violento lo que está diciendo. Entonces, sí, por el bien de nosotras, díganos quién, ¿no? Entonces, en otra ocasión, esto pasó con una consejería de métodos antifecundativos en una universidad, fue en Cooks. Estábamos haciendo consejería y se nos acercó una chica con un temor súper grande de que ella estaba interesada en un implante subdérmico y estaba asustada de que se pudiera notar. Pero muy asustada, era lo que ella se había informado, sabía todas las ventajas y desventajas del implante, pero tenía un temor horrible a que se lo pudieran ver, y ya explorando como en su historia, en la historia del temor que tenía, ella nos comentaba que una vez en el salón de clases de la universidad, un compañero, además que es la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Se supone. Un compañero vio que otra chica tenía un parche anticonceptivo, se le notó el parche pues en la espalda, y
voy a decir la palabra que ella me comentó, de puta no la bajaron, ¿no? Entonces ese era el temor. Y bueno, parte de la consejería, que en ese momento una compañera que es muy buena con estos temas también, Caro le decía, bueno, pues es que las decisiones de las mujeres todo el tiempo van a ser cuestionadas, que si usas el método, porque lo usas, que si no lo usas, porque no lo usas, ¿no? Entonces, pues es momento de pensar en ti, que es lo mejor en este momento para tu vida, y que ese no sea un obstáculo para que tú uses el método, ¿no? Entonces, ya para concluir, me gustaría decir que no se trata solo de enseñar justo a las adolescentes a ver y manejar estas objeciones o trabas, sino que también es importante enseñar tanto a ellas como a ellos a ver los preservativos como herramientas para el placer y mirar la magnitud de lo violento que es que la persona con la que has decidido compartir tu intimidad no respete tu proyecto de vida, tu cuerpo y tu salud. Y seguir señalando esas violencias como, por ejemplo, esta práctica súper transgresora de quitarse el condón sin que la otra persona se dé cuenta, o de chantajearte para tener una relación sin protección, que son equivalentes a la violación. Y bueno, al final tenemos que enseñar a la par a deconstruir estos mitos de amor romántico, ¿no?, que sostienen esto, y pues enseñarnos a alejarnos de esas relaciones y que esto termina siendo pues lo más sano. Y bueno, esa sería toda mi palabra. Gracias, Verónica Alejandra. Al final retomamos las preguntas y ahora sí voy a dar la palabra a Candy Chávez. Quiero presentarles a ella, es una mujer. Candy, ¿sí estás ahí? Sí, aquí estamos. Candy es una mujer trans, activista en pro de la inclusión y derechos de las mujeres trans en todos los contextos. Ella ha colaborado aquí en Guadalajara con la organización Ser Mejor Ser y radicó en Londres, donde realizó actividades en pro de las mujeres trans latinas. Así que para nosotros es un honor contar con su participación el día de hoy. Adelante, Candy. Pues hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. De hecho, así es, yo radico en Londres. Ahora me tocó la suerte de estar en Guadalajara para la participación de este foro. Perdón por el ruido, pero entre la conexión y demás tuve que salir un poco a la terraza. Pues bueno, en el contexto general del que a mí se me invita a participar es las barreras que nosotras, las mujeres trans, en el contexto general tenemos para el uso adecuado del condón. Se hablaba de entre lo laboral y lo personal, y precisamente lo laboral es el contexto que más nos ha educado a el uso adecuado del condón. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, desafortunadamente, y lo digo porque es así, más del 80% de las mujeres trans en un contexto general de vida tenemos que dedicarnos al trabajo sexual. La labor sexual es la única oportunidad que tenemos de desarrollo y de supervivencia, ya no sobrevivencia, sino supervivencia en una sociedad que nos excluye. Somos una de las poblaciones más laceradas dentro de la población LGBT y también somos las más ignoradas y con mayores estigmas, pero curiosamente las que más educadas estamos en el uso adecuado y en la constancia del manejo del condón, ¿no? Nosotras, por una cuestión de salud, de supervivencia y de actividades laborales, nos hemos educado de una manera constante para poder utilizar de manera adecuada dicho método, ¿no? Somos conscientes de las necesidades que como poblaciones tenemos, somos conscientes de la necesidad que como mujeres trans nos lleva al uso del condón y también a un método adecuado de la implementación de este. Una de las barreras que yo creo que más enfrentamos dentro de la parte laboral es la negociación con el cliente. Muchas veces el cliente da por sentado que nosotras tenemos que tener ya la dispensación del condón. Y para nosotras es complicado muchas veces encontrar un sitio que nos pueda dar condones adecuados para nuestro uso y sobre todo para cubrir nuestras necesidades, ¿no? Hace no muchos años hubo un proyecto aquí que hablaba de dispensación de condones en gran cantidad,
por el Fondo Mundial, del cual tuve la oportunidad de participar, y a partir de ahí fue donde nosotras nos dimos cuenta. Yo trabajaba o participaba dentro de la Red Mexicana de Mujeres Trans con la señora Patti Betancourt, y identificamos que realmente como población nuestra necesidad en el uso del condón es mucho mayor que la de cualquier otra población. Que la dispensación necesaria del condón para cada 3 meses era muy amplia, y que nosotras como población éramos quienes más utilizamos y llegamos a terminarnos los paquetes que se nos entregaba. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque cuidamos mucho la parte de la salud y sobre todo la parte del mantenernos vigentes en el trabajo, ¿no? Es muy importante esto. Esto te estoy hablando de hace años, tal vez 8 años, 6 años. Desafortunadamente, las nuevas poblaciones o las nuevas generaciones han perdido totalmente el hábito en muchos contextos del uso del condón, como mujeres trans. Nosotras, si bien somos conscientes en el uso del condón cuando se trata de la labor, también somos un poco más permisivas cuando se trata de una relación formal. Si nuestra pareja formal nos pide no usar condón, muchas de nosotras accedemos a no usarlo porque damos por sentado el hecho de que nuestra pareja nos es fiel y de que es parte de la relación entre parejas. También el uso de drogas, somos una población que está muy expuesta al uso y consumo de drogas de manera constante por el contexto de vida que llevamos, y también porque dentro del trabajo muchos de los clientes nos piden, y también se vuelve un impedimento para el uso adecuado del condón. El problema con nosotras no se vuelve muchas veces el condón, sino el lubricante, que lo utilizamos muchos más. Los roles sexuales que nosotras jugamos, y es sabido y es conocido, es que en su mayoría somos poblaciones que utilizamos el sexo penetrativo como población activa, o sea, somos personas activas quienes penetramos. Nosotras, entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Nosotras en una relación sexual podemos utilizar hasta 5 condones en una sola. Entre que nos penetran, somos penetradas o nos penetran, penetramos. Y los juegos previos, así como el sexo oral. Somos personas que incluso en el sexo oral, en su mayoría, tenemos muy constituido el hábito del uso del condón para todas nuestras relaciones sexuales. Como les digo, las nuevas generaciones han cambiado mucho, la aparición del PrEP ha cambiado mucho. Los comparativos, yo te puedo dar comparativos entre lo que es el Estado mexicano o Latinoamérica y Europa. En Reino Unido pasa que si una chica se le rompe el condón, es derivada de manera inmediata a uso de tratamiento post-exposición, es llevada a que se le hagan análisis clínicos y entonces se le empieza a dispersar condones. Aquí, para poder acceder a un post-exposición, se vuelve un poco complicado, pero sobre todo porque no hay conciencia y las chicas no conocen esto, ¿no? También el encontrar un lugar de dispersación de condones puede llegar a ser complicado. Y ahí entra nuestra capacidad como estrategas, que bien lo dicen Leo, la capacidad que tenemos para crear el hábito, y entonces a los clientes les creamos el hábito de que si nosotras no usamos condón, el servicio no se da. Por lo tanto, muchas veces ya los clientes llegan con los condones y los negociamos de esta manera, ¿no? Pero aprender y buscar un sitio, como lo dice Leo, para nosotros es complicado. La mayoría de las chicas trabaja de noche, entonces moverse hacia un lugar durante el día para conseguir un condón realmente no le dan tanta importancia. Entonces, los horarios se vuelven también una complicación porque duermen durante el día y trabajan durante la noche y no se toman el tiempo para utilizar el condón adecuado. Aparte de que encontrar un lugar en el que no te estigmaticen por ser trans, en el que no te violenten por ser trans y pedir condones, pues también se llega a volver complicado. No todos los espacios en salud pública están sensibilizados en el tema trans, no todos los espacios entienden el contexto de la labor sexual como parte de la vida de una mujer trans. Por ende, nos enfrentamos a esta situación. Hasta que no eduquemos como población y logremos hacer que entiendan que más allá del contexto de trabajo sexual es un derecho que tenemos y es una necesidad que estamos cubriendo,
no vamos a lograr avanzar, ¿no? En poblaciones generales, ahora con la pandemia, nosotros fuimos la población más vulnerada. Nosotros a los 15 días de la pandemia ya no teníamos dinero para solventar los gastos alimenticios y de vivienda básicos, muchísimo menos para solventar gastos de uso de condón. Y si le sumamos que entre el contacto físico imposible, el traslado y todo este tipo de situaciones nos causaba conflicto general para nosotras poder empezar a adquirir el condón, pues entonces sí fuimos una población que fue muy golpeada, demasiado golpeada en esto, y que buscábamos 1000 maneras y 1000 métodos de encontrarlo, ¿no? Pero lo repito, si como población estábamos a la deriva, era imposible para nosotros la compra de un condón muchas veces. Aunque suene tonto, el comprar un condón nosotras nos genera un gasto, movimiento, nos genera otras cosas, y entonces empezamos a entrar en esta espiral de situación económica precaria, que es en la que la mayoría nos encontramos, ¿no? Sería necesario que dentro de los programas actuales también se hiciera una mayor difusión de dónde y en qué horarios se pueden encontrar, a qué derechos, qué cantidades podemos obtener, porque para nosotras realmente, se los puedo decir, una caja de 100 condones para un mes es absoluta y totalmente insuficiente. Tal vez esa caja la tengamos 10 días, tal vez, y estoy hablando de mucho, pero es complicadísimo, porque como te digo, somos una población que utilizamos 2 o 3 condones por relación sexual. Entonces es necesario que también se cree una conciencia de entender que las poblaciones de mujeres trans necesitamos este tipo de situaciones. Y no es una cuestión exclusiva en México, es una cuestión que se radica por toda Latinoamérica como población. En toda Latinoamérica la insuficiencia en el suministro de condones. Candy, se apagó tu micrófono. Candy, Como que Candy ya no está con nosotros. creo que este internet que no tiene palabra. Candy, creo que la sacó. Y bueno, esperamos que se pueda volver a conectar. En este momento creo que sí es posible que pueda volver a ingresar. Realmente muy interesante el panorama que Candy nos plantea de la situación que viven como mujeres trans, mujeres dedicadas al trabajo sexual, en estas condiciones, por supuesto, agravadas por la pandemia. Quisiera aprovechar, en este momento, viendo si ella se puede volver a conectar, dar espacio para, si alguien tiene preguntas, nos lo pueda señalar. Y yo solamente quisiera comentar que efectivamente desde hace años esta posibilidad de que empezáramos desde el COESIDA a distribuir condones, o sea, ha sido una realidad. Por supuesto, nunca lograremos satisfacer toda la necesidad de todos los grupos de población, sobre todo estos denominados población clave, ¿no? Como serían hombres que tienen sexo con hombres, personas dedicadas al trabajo sexual en general. Sin embargo, bueno, en la medida en que el COESIDA ha ido teniendo condones, se han ido distribuyendo en estas poblaciones, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil saben que han podido solicitar la cantidad de cajas que requieren. Hay un programa de entrega de insumos a personas dedicadas a trabajo sexual, en donde se registran y ya desde hace muchos años se van entregando una cantidad, puede ser trimestralmente, mensualmente. Obviamente, la cantidad de personas registradas en este programa de entrega de insumos es cada vez mayor y el COESIDA va entregando, pues obviamente, los que tiene al alcance, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que sí, Candy. Estoy intentando marcarle. Yo tengo algo que agregar. No sé si pueda, Marisa. Sí, adelante, Leo. Fíjate, algo que hemos mencionado varios de los ponentes es que, a ver, sí hay personas que se quitan el condón, sí hay personas que rompen el condón durante la relación sexual. Dos cosas que quería como
poner un énfasis ahí. La primera es en el abuso sexual y en la violencia sexual. No es lo mismo una que la otra. Entonces, hay que identificar cuándo estamos viviendo violencia sexual, porque las relaciones sexuales entre adultos tienen que ser tratadas y la responsabilidad de la prevención entra en las dos personas. Entonces, si hay algo fuera de esto que yo estoy diciendo, es abuso sexual o violencia sexual. Y una de esas dos es delito y se puede denunciar. Entonces, eso por un lado. Otra cosa, el otro punto es que el machismo nos ha afectado a todos y a todas. O sea, el machismo está dentro de las relaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres, está afectando a las relaciones de las personas trans y sobre todo al aspecto de las mujeres. ¿Por qué? Porque la concepción de la persona que es penetrativa en las relaciones sexuales se ve como un acto de poder y el de ser receptivo es un acto de sumisión. Entonces muchas veces se le da el poder de la decisión de la prevención y el uso del condón a la persona que es penetrativa y hay de la persona receptiva que sugiere el uso del condón, porque pues entonces eso va a implicar un montón de prejuicios sobre esa persona. Entonces esas son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta y que son cosas conductuales. La estrategia que tiene que ver con el condón, con el uso del condón, es una estrategia no solo biomédica, o sea, no se trata solo de que el condón exista, tiene que ir impulsada por una política pública y la política pública la ejecuta el COESIDA, la ejecuta el gobierno del estado, junto con las organizaciones civiles, o sea, esa estrategia. Y también tiene que ir con un cambio conductual. O sea, si no existen estas tres cosas, el condón va a seguir en menos uso y en menos conocimiento. Entonces, esas son tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, Marisela nos decía, es que nosotros a lo mejor como COESIDA jamás en la vida vamos a lograr satisfacer la necesidad de condones que existen. Yo creo que tienes mucha razón en eso, Así como están las cosas, no se va a poder, pero sí tienen que existir nuevas formas creativas de que se reconozcan estas maneras de... que se reconoce, y ya lo he dicho mucho, y discúlpenme si lo vuelvo a decir, que se reconozcan los espacios de encuentro como giros comerciales, que se reconozca el trabajo sexual como trabajo sexual, y que tenga sus condiciones de actividad económica como las tienen en otros países, porque entonces ahí sí las personas que tienen como cuando uno tiene su cibercafé e invierte en sus computadoras, e invierte en su antivirus para que las computadoras funcionen, bueno, pues si yo tengo este giro empresarial, pues también voy a invertir en comprar condones para que mis clientes los utilicen porque pues es parte de mi actividad. No sé si lo dijo Candy, pero algo que siempre ella dice es que, a ver, nosotros en el trabajo sexual asumimos que el condón es nuestra herramienta de trabajo, que nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo también y que el condón es parte de este trabajo. Entonces, dice, nosotros nos cuidamos porque pues es con lo que trabajamos y eso es algo importante. Así es, Leo. Creo que justamente el trabajo en el COESIDA siempre ha trabajado muy de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y debemos reconocer que justamente gracias a estas poblaciones hemos ido aprendiendo y creciendo juntos en todos estos 35 años ya más de la conformación del COESIDA, ¿no? 40 años casi de la pandemia de VIH. Y en este sentido, las mujeres trabajadoras sexuales, este programa que se inició a partir de capacitación, esto que decía Candy, fueron las primeras que realmente fueron educadas para usar correctamente el condón. Y gracias a ellas aprendimos también a hacer abordajes con este tipo de población, ¿no? A empezar a entregar insumos. Creo que efectivamente algo que falta, y bueno, aquí lo dejo para la opinión de ustedes, ¿no? Es cómo empezamos a incidir más en estas políticas públicas, ¿no? Se hablaba hace un momento, por ejemplo, de cómo la presencia del PrEP
la profilaxis previa a una exposición de riesgo, o sea, de pronto se está tomando como un sustituto de usar el condón, como una manera de prevenir VIH, pero se olvida que hay muchas otras infecciones de transmisión sexual. PrEP solo protege VIH, no otras infecciones, y recordar que todas las infecciones virales, o sea, todas las causadas por virus, pues son incurables, ¿no? Pueden ser tratables y controlables. Entonces, VIH no es la única infección de transmisión sexual. Hay que recordar las otras, y también están las curables. Simplemente la Organización Mundial de la Salud reporta que hay 1 millón de infecciones de transmisión sexual curables por día. Es decir, se habla de alrededor de 360 millones de infecciones de transmisión sexual curables, en donde por supuesto no entran VIH, no entra papiloma humano, o sea, que se presentan al año, 1 millón al día en todo el mundo. Entonces, realmente esto nos muestra cómo está la situación del uso, de la necesidad realmente de fortalecer este uso de condón, de hacerlo una práctica. De pronto es sorprendente que estas generaciones jóvenes, como decía Verónica, empiezan a utilizarlo, pero, y las mujeres son pioneras en en el uso del condón femenino, porque bueno, pues está a partir de este milenio, podríamos decir, 99 fue que se empezó a importar, ¿no? El condón inglés femenino. Y la realidad es que hay toda una historia. Por ejemplo, cuando empieza la industrialización del látex y empiezan a elaborarse a partir de todo el proceso de caucho, a elaborarse los condones de una manera más masiva, industrializar, estos que ya conocemos, o sea, fueron esas mujeres sufragistas que promovían el voto, las que también distribuían condones, ¿no? Esto por ahí nos dice la historia. Las primeras promotoras de los condones fueron mujeres que andaban promoviendo el voto con otras mujeres y también entregaban condones, ¿no? Esto es tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que nos dice la historia. Entonces, creo que en este sentido, todas y todos tenemos un papel importante para incidir en esto, para ubicar de qué manera nos hacemos cargo de cuidar nuestra salud sexual, de cuidarnos a nosotras mismas y ubicar cuáles son las necesidades y cómo podemos satisfacerlas. En este sentido, en el CUESIDA, bueno, el año pasado hablaba hace un momento de PrEP y decía, el PrEP no es una política pública, el PrEP no está garantizado en el país, el PrEP existe aquí en Jalisco, en México, pero como parte de un protocolo de investigación, no es algo que ya esté implementado. Todavía no. Entonces hay que incidir para que lo sea, pero reforzando sobre todo esta cuestión del autocuidado de la salud sexual de una manera integral. Me quiero, me cuido. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? Cada población, ¿no? ¿Cómo vamos reconociendo estas barreras que existen para en un momento dado irlas, pues, abatiendo, ¿no? Y en eso necesitamos, pues sí, hacer tener una mayor participación. Me da mucho gusto que el día de hoy hayamos tenido problemas para ingresar a este link y tiene que ver con las personas que ingresan, la gran cantidad, entonces se saturó la red y bueno, pues esto nos sirve a nosotros como institución pública para decir, necesitamos un mayor soporte, necesitamos el apoyo de tecnología en este momento, necesitamos tener con una red propia que nos permita a nosotros mismos desde el CUESIDA generar un link y no estar sometidos a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, voy a quedarme aquí, pero por otro lado, bueno, también tanto en la participación de Leo como de Candy se habló de la profilaxis post-exposición y, bueno, el CUESIDA la ha venido implementando, es uno de los espacios en donde se presenta, en donde se entrega y esperamos este año, al menos las gestiones del titular del CUESIDA han sido intentar, o sea, esta cuestión de insistir para que se nos garantice que vamos a tener la profilaxis para todas las poblaciones que lo requieren. Hay por ahí ya un acuerdo en donde desde nivel nacional se está garantizando la entrega de esta profilaxis post-exposición para todas las poblaciones que lo requieran, sea un riesgo sexual, ocupacional, sea por una cuestión de violencia, o sea, que no falte la
la profilaxis post-exposición y que esté al alcance de quien lo requiera, ¿no? Entonces, creo que es necesario seguir insistiendo para realmente, pues, tener todos estos insumos. Y en este sentido, vuelvo a repetir, el condón o los condones tendrían que ser los que están en el top de la prevención. Entonces, incrementar con los años la cantidad del insumo de condones, la dotación de condones que tenemos en el estado ha ido subiendo cada año, y la realidad es que en este programa de entregas a personas que están registradas, la mayoría dedicadas a trabajo sexual o personas que viven con VIH, que vienen periódicamente por su dotación, o sea, no se ha detenido. Hemos seguido entregando, quizás ha venido menos gente, ¿no? Sobre todo, posiblemente hubo una baja entre las personas dedicadas a trabajo sexual. Muchas nos decían, me voy a mi pueblo, no voy a estar aquí, ante la situación de la pandemia y que no hay trabajo, ¿no? Sin embargo, a quienes han venido, hasta este momento sí se ha tratado de entregar estos insumos. Por ahí veo quienes querían participar. Citlali me está pidiendo la palabra. Hola, Marisela. Muy buenas tardes. ¿Sí me escucho, verdad? Claro que sí, Citlali. Ok, muchísimas gracias. Pues primero agradecer que se hagan este tipo de espacios. En este caso, es un gusto escucharlos. Prácticamente los he estado escuchando desde el inicio, la participación de Adilén, de Leonardo, Verónica, Candy, y toda la información que han proporcionado ustedes, sin duda, en este caso, a mí me ayuda muchísimo para poder tomar decisiones y poder hacer como un plan de trabajo de hacia dónde hay que dirigir nuestras actividades. Les comento, mi nombre es Citlali, yo me encuentro como responsable a nivel estatal sobre el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Entonces, prácticamente nuestra función principal o nuestra estrategia así más importante son los servicios amigables. Y aparte de agradecerles la información tan valiosa que han proporcionado, también me gustaría mencionarles sobre estos servicios amigables y hacerles un poco de promoción, porque si bien en un inicio Adilén mencionaba esta parte de que como padres de familia les cuesta mucho trabajo abordar la temática, que sepan que hay lugares en los que se les puede orientar y brindar insumos como preservativos y métodos de planificación familiar a los adolescentes totalmente gratuitos, y esos son los servicios amigables. En este caso, se pueden dirigir a centros de salud. No en todos tenemos servicios amigables, en todo el estado tenemos 190, pero pueden identificar el directorio de servicios amigables justamente en la página de Escoge Cuidarte. Es una página de internet a nivel estatal y ahí aparece el directorio de servicios amigables para que ustedes puedan difundir si conocen alguna adolescente, algún adolescente que desee cuidarse, que ya inició vida sexual activa y que sepa que en estos servicios amigables se les va a orientar y se les va a proporcionar los insumos. Hablaban mucho de estos dos tipos de condones, que es el interno y el externo, ¿no? Porque es como la manera correcta de llamarlos a como los conocíamos antes, masculino y femenino. Es muy importante esta difusión porque si bien son, el interno sobre todo es costoso y es más difícil de encontrar en cuestión de farmacias, lamentablemente en las unidades de salud se nos llegan hasta caducar. ¿Por qué? Porque no hay como esta difusión, no hay el conocimiento de que en los servicios de salud se les está entregando de manera gratuita y lamentablemente se nos están caducando. ¿Qué es lo importante? Pues hacer llegar esta difusión, por eso quise aprovechar como este espacio. Y sobre todo también quiero mencionarles ya para cerrar mi intervención sobre lo que mencionaba Verónica, sobre las recomendaciones y estas a lo mejor, ¿cómo decirlo? Estas características del propio condón interno que mencionaba que hace difícil la inserción, la colocación y la incomodidad, los voy a tomar en cuenta. En este caso no depende la compra de mi programa prácticamente, pero sí de un programa que se encuentra dentro de mi área de trabajo y voy a hacer llegar
esas recomendaciones que muy acertadamente hacía Verónica. Así que, pues bueno, informarles e insistirles que acudan a estos servicios amigables. Ahí también algo que hacemos mucha difusión es sobre la doble protección, porque efectivamente no solamente debemos de protegernos en el caso de las mujeres de un embarazo no deseado, sino también de una infección de transmisión sexual, y en este caso la doble protección es lo que hacemos énfasis con nuestros adolescentes y con usuarios, aunque sean adultos, pero mucho énfasis con los adolescentes, que de repente es como nuestra población que más nos ha costado trabajo poder educar y que tengan este hábito, como bien lo decía Leonardo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Marisela. Cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente en Secretaría de Salud para lo que se requiera. Gracias, Citlali. Si alguien más tiene alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes, por favor, levante la mano o dígamelo incluso por el chat. Quisiera comentarles que, por ejemplo, en el año pasado el COESIDA recibió 1.257.000 condones masculinos, estos solo fueron los masculinos. Estas entregas pues se hacen a estos programas de beneficiarios, se distribuyen también a Comusidas, más o menos se entregó un buen porcentaje, sin embargo sí es cierto que con la pandemia estas entregas bajaron, sobre todo a nivel municipal, y no se entregaron, se entregó la gran mayoría, sin embargo, bueno, no se llegó a ese 100% de condones, ¿no? Entonces, este año esperamos que incluso ya no solo vamos a tener condones, este año se le va a entregar al COESIDA un presupuesto para también contar con lubricantes, cuestión muy importante. Ya se decía que a veces las fallas en el uso del condón o estos accidentes que pueden pasar de que el condón se rompa, sobre todo en población de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, en el trabajo sexual, puede llegar a romperse el condón, y es por la necesidad de utilizar también un lubricante, ¿no? Entonces, este año esperamos también en el COESIDA contar con este insumo de prevención para reforzar, ¿no? Yo decía, y bueno, creo que con todo esto que ustedes decían, hay algo que falta, y es efectivamente cómo llegamos con toda esta información a la población general. Un reconocimiento de esto es que no hay campañas masivas en medios de comunicación, no existen. No existen porque son costosas, porque desde hace 19 años prácticamente la legislación cambió y entonces las instituciones ya no tenemos acceso al tiempo en los medios masivos de comunicación, y obviamente no hay la mayoría de instituciones no se asigna el presupuesto para poder tener acceso a estas campañas, para poder tener estas campañas en medios. Entonces creo que esta parte de la incidencia, de generar estas políticas públicas, de hacer incidencia, por ejemplo, con el Congreso del Estado, el que haya presupuesto para campañas. O sea, realmente los mensajes preventivos que tenemos suelen ser en redes sociales, y esos son limitados a un sector de población, o simplemente en los espacios de las radiodifusoras estatales, académicas. De pronto, pues es un sector de población el que las escucha, ¿no? No estamos llegando a la gran población general con estos mensajes preventivos, con estos recordatorios, como bien decía Leo hace un momento. Entonces, es importante, pues, a lo mejor incidir con nuestro Congreso del Estado, y que realmente se destinen recursos, desde el gobierno del Estado se hagan estas campañas que permitan que nuestros mensajes de prevención llegan a todos lados. Voy a dar la palabra, me está pidiendo la palabra, no sé el orden, Alejandra y Mercedes, te doy la palabra, Alejandra, si quieres, y seguimos con Mercedes. Y ya no sé si hay alguien más. Ok, Alejandra, ¿es Alejandría o Perdón, pero... ¿Sí? No, pero me refería a ti. Bueno, yo solo aprovechando que escuché que está aquí Citlali, solo para como hacer gráfica esta cuestión que hablaba sobre el condón interno.
Este es el de Secretaría de Salud, ¿no? Yo lo adquirí recientemente en Secretaría de Salud. El anillo interno es bastante rígido, a diferencia, por ejemplo, de otro condón que tengo aquí a la mano. Este es el anillo interno y pues hay mucha diferencia, ¿no? En la consistencia. Y en el caso del anillo externo, este es el de Secretaría de Salud, pues es bastante blando, ¿no? Bastante aguadito, y este es como la sensación que da que se puede introducir, ¿no? De esto, como hablaba, este es el otro condón. Sí, no sé si se alcanza a notar en la cámara, pero sí es, o sea, mucho más rígido el externo. Entonces esas son como las diferencias entre uno y otro. Y el empaque del condón es el negro que, bueno, este es el que me otorgaron a mí. También uno lila, como color lila previo a este, tenía las mismas características, muy rígido el anillo interno y bastante blando el anillo externo, ¿no? Y eso es lo que causa como esta sensación de inseguridad, pero les decía, ya hay un caso, ¿no? Reportado en el que sí se introdujo el condón. Entonces, también si conocen más casos, estaría como chido que nos lo hicieran llegar para ir como documentando esto que está pasando con este preservativo. Yo quería participar con algo rápidamente. Gracias, Alejandra. Dice Citlali que cómo reportamos cuando no son amigables o servicios amigables. Creo que sí es importante que si alguien nos puede contestar esa pregunta, sobre todo porque nosotros hace 2 años, a finales del 2019, creo, hicimos encuestamos a 1,000 jóvenes, hombres y mujeres, habían utilizado los servicios públicos de salud para revisar si realmente eran amigables y por qué no asistían a esos servicios de salud, a los generales. Entonces creo que también valdría la pena que volviéramos a hacer nosotros este análisis para ver si algo ha cambiado y que también el gobierno en que está ahorita pueda conocer qué fue lo que las y los jóvenes dijeron al respecto de estos servicios de salud. Gracias, Leo. Una pregunta importante que se la haremos llegar a Citlali, no la veo en este momento. Mercedes, tienes la palabra, y posteriormente también me está pidiendo la palabra en el chat Andrea Anguiano. Mercedes, ¿aún estás ahí? Creo que no. Andrea Anguiano, ¿querías decir algo? Sí, yo hace unos años cuando estaba en la secundaria, íbamos a dar unas pláticas sobre los condones y eso, y fui al centro de salud y les comenté eso, que iba a dar unas pláticas, que si me podían otorgar 20 condones para nomás los hombres, y me dijeron que no, y nomás me dieron 3, y ya de ahí me dijeron que no, que porque no se podía y no me los quisieron otorgar. Solo quería saber por qué pasó eso, si ustedes saben. Okay. Entonces solo te entregaron 3. Así ¿En qué época fue? Pues fue en el, tengo 3 años, como en el 2016. Bueno, en ese momento ya teníamos servicios amigables, porque los servicios amigables se empezaron a implementar. No hay en toda la Secretaría de Salud, en todo el estado, no todos los centros de salud tienen este personal capacitado. Ubico que no está Citlali ya en este momento, pero solo quería mencionar que los servicios amigables son amigables, son servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, porque se supone que tienen personal asignado, experto, capacitado para atender estas necesidades de la población adolescente y jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a pedirles en el Facebook de Mesa 6, si les parece, y también en el de Cuesida, creo, es donde vamos a poder compartir a lo mejor el listado de servicios amigables, compartirles ahí el listado de servicios amigables en Jalisco que están operativos, y que pueda ser un canal de comunicación también con Citlali para, a través de
del Facebook de la Mesa 6 podría ser un canal de comunicación con Citlali para esto que Magali también preguntaba en relación a cómo se reportan cuando no estos servicios no son amigables, ¿no? Creo que es importante ubicar que como en las instituciones, pues estamos a su servicio, ¿no? Somos servidoras públicas y entonces en ese sentido, pues estamos para atender justamente sus necesidades, para buscar alguna opción. A veces, no siempre, digo, hay ocasiones en que dependemos, ¿no? De otras personas, de otras instituciones, pero buscamos al menos lo que tenemos aquí como desde la visión del CUESIDA es intentar resolver pues los problemas que nos presenta la población usuaria, ¿no? Y entonces parte del compromiso del CUESIDA fue cómo fortalecemos la educación integral de la sexualidad, cómo ayudamos dentro de la Secretaría de Salud a fortalecer estos servicios amigables. En un primer momento, hace ya casi 10 años, pues fue capacitando, buscando ponentes, invitando a personas expertas que nos ayudaban a capacitar al personal en los centros de salud. En los últimos años esto ya lo ha venido haciendo directamente la Secretaría de Salud desde el programa federal. Pero para nosotros sí fue un compromiso derivado de una estrategia en la prevención de VIH que fue lo que dio origen a la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, ¿no? Este acuerdo de prevenir con educación para el desarrollo. Entonces, realmente en ese sentido conjuntar los esfuerzos de salud y educación para poder llegar a un sector de población, solamente al adolescente y joven. Pero en este sentido, el CUESIDA, pues en sus demás programas, finalmente lo que buscamos es poder incidir y fortalecer la prevención de VIH, ¿no? Entonces, y de otras infecciones de transmisión sexual, y esto implica pues este acceso a insumos. No sé si haya alguna pregunta para nuestros ponentes. Antes, digo, sé que empezamos muy tarde y ya son las 2 horas. Bueno, me quedo con, sí, ¿alguien quería decir algo? Bueno, pues si no, simplemente este recuento, agradecer a Adi, agradecer a Leo, agradecer a Candy y a Vero por habernos compartido esta experiencia. Creo que hay muchas cuestiones muy interesantes que nos hablan en relación a el compromiso que tenemos en seguir trabajando para desmontar todos estos mitos, todas estas creencias que aún imperan en nuestra población, que dificultan justamente el uso de los condones, que dificultan la negociación con la pareja, toda esta cuestión cultural, ¿no? Me parece que hemos avanzado en ir generando una visión más positiva de la sexualidad humana. Es algo que podríamos decir que el SIDA hace 40 años abrió las puertas para que se empezara a hablar de sexualidad. Se ha recorrido un gran camino, pero todavía falta mucho. Todavía hay muchos estereotipos, todavía hay muchos mitos, todavía hay toda una visión cultural. Hay personas a las que se les dificulta hablar de estos temas, ¿no? Cuando estábamos proponiendo este foro, pensábamos también, por ejemplo, ¿qué sucede con estos hombres heterosexuales, adultos mayores que llegan aquí al CUESIDA y dicen, es que yo nunca he usado un condón, no sé ni cómo se usa? ¿Me podrían indicar? Y vienen asustados porque de pronto o viudos o separados y de pronto estar otra vez con parejas que no son estables y asustados de que no saben cómo usar un condón. Entonces, creo que efectivamente tenemos mucho trabajo para seguir reforzando, para seguir dando a conocer este uso correcto y consistente del condón. Leo hablaba de algo muy importante y decía, se ha ido, de pronto el VIH ya no se ve tan amenazante, ¿no? Están los medicamentos, se sabe que es una infección tratable y controlable, y quizás esto ha hecho que se baje la guardia. Pero la realidad es que
desde el CUICIDA quisiéramos decir que realmente la epidemia está controlada, que estamos cumpliendo estas metas de el acceso a medicamentos, de detecciones oportunas, de que las personas que están tomando su medicamento se apeguen al tratamiento y puedan estar indetectables y por tanto ya no transmitir una infección como el VIH. Pero la realidad es que estamos muy lejos todavía de que el autocuidado de la salud sexual sea una realidad en toda nuestra población, que las personas en nuestro estado, por lo menos, puedan tener información objetiva, información actualizada, puedan saber cómo protegerse, puedan saber a dónde acudir. Creo que ahí sí todavía tenemos un reto, una brecha muy, muy grande y que, bueno, la visión que tenemos aquí institucionalmente es que es sumar esfuerzos, ¿no? Sumar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil, abrir estos espacios para que la población y los organismos nos puedan señalar qué falta, cómo podemos sumar fuerzas para en un momento poder incidir e ir cambiando las cosas. Entendemos, y en materia de VIH desde hace muchos años se entendió que el control de la epidemia, el control de las infecciones de transmisión sexual no iba a poder hacerlo solo salud. Se tenía que hacer un esfuerzo compartido con todos los sectores de la sociedad. Y esa es la visión que creo que desde el CUICIDA seguimos teniendo, ¿no? ¿Cómo sumamos estos esfuerzos para trabajar juntas y juntos? Pues con esto creo que por el tiempo agradezco a Leo su puntualidad para señalar estos temas, a Candy, a Vero, a Adi, y la felicito por haberse atrevido a hacer uso de la voz en un espacio público como este. Muchísimas gracias. Creo que en la medida que nuestras adolescentes se vayan posicionando y se vayan atreviendo a usar la voz, a aparecer, a decir yo necesito, pasa esto, a denunciar, a hablar de lo que sucede, me parece que estaremos fortaleciendo ese tejido social, ¿no? Gracias. Y gracias, por supuesto, a la maestra Patricia Ortega, que nos permitió poder tener el acceso a esta charla virtual, ¿no? Muchísimas